El niño, que sonreía en la oscuridad. Los médicos lo explicaron con calma profesional. Su hijo tiene síndrome de Down, dijo la doctora. Es una condición genética. Tiene un cromosoma extra en el par 21. Eso puede afectar su desarrollo, pero muchos niños tienen vidas plenas y felices. Daniel asintió. Clara también, pero ninguno de los dos dijo lo que realmente pensaba, porque el embarazo no había sido normal. Desde el tercer mes, Clara sentía que algo se movía dentro de ella, demasiado pronto, demasiado fuerte, no como patadas, como si algo se arrastrara. A veces despertaba con la sensación de que alguien respiraba cerca de su rostro. Y una noche, a las 3 de la mañana, vio una sombra inclinada sobre su vientre, una silueta larga, con brazos demasiado largos. La sombra murmuró algo que nunca pudo recordar al despertar. Después de esa noche, el bebé dejó de moverse durante 2 días completos. Los médicos dijeron que era normal, pero cuando volvió a moverse, lo hizo con una fuerza que la hizo gritar. Cuando Pablo nació, no lloró. El médico lo golpeó suavemente en la espalda. Nada. Otra vez. Silencio. Solo abrió los ojos y miró directamente a Clara. Los recién nacidos no enfocan la vista así, pero él sí, como si ya supiera quién era ella, como si ya estuviera consciente. La enfermera sintió frío en la sala. ¿Sienten eso?, preguntó. Nadie respondió, porque en ese momento el monitor cardíaco falló durante 3 segundos. Luego volvió. Normal. A los 6 meses, Clara empezó a investigar. No sabía por qué, solo sentía que debía hacerlo. Encontró un artículo antiguo en internet sobre creencias medievales. Decía que, en algunas culturas, los niños que nacían diferentes eran considerados marcados. No malditos, marcados, porque se creía que ciertos espíritus podían entrar en el cuerpo de un bebé antes de nacer, cuando el alma aún no estaba completamente unida al cuerpo. Clara cerró la computadora. Se sintió ridícula, hasta que vio a Pablo en la cuna, sentado, en silencio, observándola, sonriendo. Tenía 8 meses. Los bebés no se sientan solos a esa edad sin apoyo. Cuando Pablo tenía 1 año, lo llevaron a un especialista, un neurólogo infantil mayor, con décadas de experiencia. El hombre revisó al niño. Reflejos, ojos, movimiento, todo normal dentro de su condición, hasta que Pablo lo miró directamente, sin parpadear. El médico sintió algo que no había sentido nunca en su carrera: miedo. Pablo extendió la mano y tocó el rostro del doctor. La temperatura de su piel era fría, antinaturalmente fría. El médico retiró la mano con rapidez. ¿Todo bien?, preguntó Daniel. El hombre tardó en responder. Sí, dijo, solo continúen con las terapias. Pero cuando salieron del consultorio, el médico escribió una nota privada en el expediente. La mirada no corresponde a un niño. Sensación subjetiva de amenaza, sin explicación clínica. La verdad llegó la noche en que Clara murió. Cuando Daniel encontró a Pablo sobre el cuerpo de su madre, cubierto de sangre, masticando carne, vio algo que no había visto antes. Debajo de la piel del rostro del niño, movimiento, como si otra cara estuviera intentando salir desde adentro. Cuando Pablo levantó la mirada, sus ojos eran completamente negros. Tenía hambre, dijo, pero la voz no era infantil, era profunda, antigua. Con el tiempo, Daniel entendería algo horrible. Pablo no era un demonio que había poseído a un niño, era peor. Algo había entrado en él antes de nacer. Había crecido con él, compartiendo su cuerpo, esperando, porque los cuerpos humanos son frágiles, pero los cuerpos infantiles crecen. Y cuando Pablo cumplió 4 años, la cosa dentro de él ya no cabía. En la pared del sótano, entre las marcas de uñas, Daniel encontró una frase escrita con sangre seca. La puerta se abrió en el vientre, y en ese momento entendió.
No había sido una condición genética lo que había cambiado a su hijo. Había sido la noche en que la sombra tocó el vientre de Clara. Algo había entrado, algo que ahora tenía hambre. El padre no quería hacerlo. Después de la muerte de Clara, la casa se había convertido en un lugar que evitaba, pero necesitaba trabajar. Las cuentas seguían llegando. La vida seguía, aunque todo lo demás se hubiera roto. Pablo tenía 4 años, y durante el día parecía un niño completamente normal, demasiado normal, silencioso, tranquilo, sentado durante horas con juguetes que no movía, como si solo estuviera esperando. Por eso Daniel contrató a una niñera. Lucía tenía 20 años, estudiante universitaria, responsable, recomendada por una agencia. No sabía nada del pasado, solo que el niño tenía una condición genética y que el padre era viudo. Es muy tranquilo, le dijo Daniel antes de irse, casi no da problemas. Lucía sonrió. No se preocupe. Cuando la puerta se cerró y el auto se alejó, la casa quedó en silencio. Un silencio extraño, pesado. Lucía miró a Pablo sentado en el sofá mirando caricaturas. ¿Quieres jugar?, preguntó ella. Pablo no respondió, solo sonrió. Las horas pasaron sin incidentes. Pablo no pidió comida, no pidió agua, no habló. Lucía incluso pensó que era el trabajo más fácil que había tenido. A veces revisaba la habitación y lo encontraba exactamente en la misma posición, como si no se hubiera movido, como si alguien hubiera pausado el tiempo alrededor de él. Pero cuando lo miraba directamente, sus ojos la seguían, siempre. El teléfono fijo sonó a las 7:12 p.m. Lucía contestó. Hola. Silencio. Respiración. Lenta, húmeda. ¿Quién habla?, preguntó ella. Una voz masculina emergió del teléfono. No deberías estar ahí. La llamada se cortó. Lucía sintió un escalofrío, pero lo ignoró. Pensó que era una broma, hasta que el teléfono volvió a sonar. Sí. No estás sola, dijo la voz. ¿Quién es? Él te ve. Lucía miró hacia la sala. Pablo seguía sentado en el sofá, sonriendo. La llamada terminó. Esta vez la voz sonaba diferente, más cercana, más clara. ¿Sabes qué hizo con su mamá?, declaró en voz baja. Lucía sintió el corazón acelerarse. Deje de llamar, dijo nerviosa. Deberías correr. La línea quedó abierta. Lucía escuchó algo al otro lado, una risa, infantil. Lucía colgó, respiró profundo. Se dijo que estaba exagerando. Fue a revisar a Pablo. El niño no estaba en el sofá. El televisor seguía encendido. Pablo llamó. Silencio. Sintió un ruido en el pasillo, pasos pequeños. Cuando giró, Pablo estaba detrás de ella, muy cerca, demasiado cerca. ¿Quién llamaba?, preguntó él. La voz era suave, pero había algo debajo, algo que no pertenecía a un niño. No, nadie, respondió ella. Pablo sonrió más. Sí sabes. El teléfono volvió a sonar. Lucía temblaba al contestar. ¿Qué quieres? La voz respondió. Míralo. Lucía bajó la mirada. Pablo tenía algo en la mano. Un celular, pequeño, negro, encendido. La llamada estaba activa. El horror le recorrió la espalda como hielo. ¿Cómo?, dijo temblando. Pablo levantó el teléfono hacia su oído. Ya me vio, dijo. La voz en el auricular era la misma, exactamente la misma. Lucía retrocedió. ¿Quién te enseñó eso?, preguntó con pánico. Pablo inclinó la cabeza lentamente. Su sonrisa desapareció. Por primera vez parecía molesto. Nadie me enseña, dijo. La voz cambió, más grave, más vieja, llena de odio. Ustedes son comida. Lucía sintió que las piernas no le respondían. Eres solo un niño, susurró. Pablo dio un paso hacia ella. No. Los ojos comenzaron a oscurecerse. Negro absoluto. Nunca fui un niño. El celular cayó al suelo.
La pantalla seguía mostrando la llamada activa, pero ahora la voz salía de Pablo directamente, sin teléfono, sin altavoz, como si hubiera estado usando el aparato solo para jugar. Me gusta cuando tienen miedo, dijo. Saben mejor. Lucía comenzó a llorar. Por favor. Pablo sonrió y susurró con un odio imposible para un cuerpo tan pequeño. Tengo hambre. Después de devorar a Lucía, Pablo regresó a su habitación. Sus pies pequeños dejaron huellas oscuras en el pasillo, pero nadie las vio. Entró en su cuarto, se sentó en la cama, sonrió, luego se acostó y durmió como si nada hubiera pasado. Daniel llegó a casa tarde esa noche. Estaba cansado, irritable y molesto. Lucía no estaba. No había mensajes. No había notas. Genial, murmuró. Me dejó solo al niño. Encontró a Pablo dormido en su cama, tranquilo, respirando lentamente. El padre suspiró. Pensó que la niñera simplemente había renunciado sin avisar. No era la primera vez que alguien desaparecía de su vida desde que Pablo había nacido. Solo que esta vez no sabía por qué esa sensación en el estómago no se iba. 2 días después empezó el olor. Al principio era leve, como comida podrida olvidada. Daniel revisó la cocina, la basura, el refrigerador. Nada, pero el olor empeoró, más fuerte, más espeso, carne descompuesta, sangre vieja. Venía del cuarto de Pablo. ¿Qué hiciste?, preguntó Daniel al entrar. Pablo estaba sentado en el suelo jugando con un juguete, sonriendo. Nada dijo. El olor era insoportable. Daniel buscó debajo de la cama del niño. Nada. Revisó el armario. Nada. Entonces notó algo. El olor también venía de su propia habitación. Su corazón empezó a latir más rápido. Un presentimiento horrible. Caminó lentamente hacia su cuarto. Cada paso se sentía pesado. Cuando abrió la puerta, el olor lo golpeó como una pared. Daniel se arrodilló, miró debajo de su cama y vio cabello, cabello humano, oscuro, pegado al suelo con algo seco. Temblando, levantó el colchón. Lucía estaba ahí, o lo que quedaba de ella. El cuerpo estaba hinchado, descompuesto, cubierto de sangre seca negra. Partes faltaban, mordidas, arrancadas, el rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Daniel vomitó. Las manos le temblaban, la mente explotando con recuerdos. Clara, la sangre, Pablo comiendo, ahora Lucía. Ya no había duda. Su hijo no era su hijo. Esa noche Daniel lloró como nunca antes, sentado en la cocina, con una botella en la mano, mirando la habitación donde Pablo dormía. ¿Qué eres?, preguntó con miedo. Entonces entendió algo. No podía detenerlo, no podía salvarlo, no podía salvar a nadie, pero tal vez podía terminarlo. Si Pablo comía carne humana, si él se convertía en carne venenosa, tal vez podría matarlo desde adentro. Era una idea desesperada, pero era lo único que le quedaba. Daniel preparó el veneno, lo mezcló en una bebida. Las manos temblaban tanto que derramó parte en la mesa. Lo siento, hijo, murmuró. Bebió. El dolor llegó rápido, demasiado rápido. Se desplomó en el suelo, el corazón latiendo descontrolado, la visión borrosa. Intentó arrastrarse hacia el pasillo. Pablo resonó suavemente, pero el niño seguía dormido, tranquilo, sin hambre. Daniel murió solo en la cocina. Su plan falló. Días después, vecinos llamaron a la policía por el olor. Encontraron los cuerpos, el de Lucía, el de Daniel, pero Pablo no estaba. La casa estaba abierta, la puerta principal entreabierta, sin señales de lucha, sin señales de sangre reciente, solo silencio. El caso se volvió confuso, trágico. Los reportes oficiales dijeron que el niño había sido puesto en el sistema de adopción
antes de desaparecer. Hasta hoy no se sabe dónde está Pablo, pero hay registros extraños en diferentes ciudades. Familias que adoptaron un niño tranquilo, silencioso, que sonríe mucho, y luego desaparecen porque Pablo sigue creciendo y algo dentro de él sigue teniendo hambre. Pero algo cambió cuando Pablo cumplió 7 años. Las desapariciones dejaron de ser aisladas. Ahora había patrones, ciudades distintas, estados distintos, incluso países distintos, familias adoptivas que reportaban lo mismo antes de desaparecer. El niño no comía mucho, no jugaba, no lloraba, solo observaba y sonreía. Siempre sonreía. Un trabajador social en Texas fue el primero en notar la anomalía. Había revisado el expediente de un niño adoptado 3 veces en 2 años. Nombre diferente, apellido diferente, pero la foto era la misma. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Cuando investigó más, descubrió algo imposible. Las familias anteriores estaban desaparecidas, completamente, sin cuerpos, sin señales de lucha, como si nunca hubieran existido. El trabajador social llamó a la policía. 2 semanas después, también desapareció. A los 9 años, Pablo ya no necesitaba esconderse. La cosa dentro de él había crecido. Su cuerpo podía contenerla mejor, pero había efectos secundarios. A veces su piel se movía sola, ondas debajo de la superficie, como músculos que no correspondían a la anatomía humana. Por las noches hablaba solo, pero no en un idioma conocido. Era algo más antiguo, algo que no pertenecía a la garganta humana. La primera persona en sobrevivir fue una maestra. Se llamaba Elena. Notó que Pablo nunca parpadeaba cuando estaba concentrado. Nunca. Un día, mientras los demás niños dormían la siesta, él estaba despierto, mirándola. ¿Qué pasa, Pablo?, preguntó ella. El niño inclinó la cabeza. ¿Sabes qué hay dentro de las personas?, preguntó. La pregunta la incomodó. Órganos, respondió. Pablo sonrió más. Comida. Elena sintió frío. Eso no es correcto. El niño dio un paso hacia ella. No para ti. Para mí sí. Esa noche Elena investigó. Encontró reportes, familias desaparecidas, niños adoptados, fotografías, la misma cara, años diferentes. No estaba envejeciendo normalmente, estaba adaptándose. Cuando regresó a la escuela al día siguiente, Pablo ya no estaba. Su expediente había desaparecido, como si nunca hubiera existido. La entidad dentro de Pablo no era un demonio, no era un espíritu, era algo más antiguo, algo que existía antes de la humanidad. Había encontrado una forma perfecta de sobrevivir, crecer dentro de un cuerpo humano desde el nacimiento, sin rechazo, sin resistencia. Un huésped que se desarrollaba junto a él, una simbiosis monstruosa. A los 10 años, Pablo descubrió algo nuevo. Ya no necesitaba esperar a tener hambre. Podía provocarla, podía sentir a las personas, como calor en la oscuridad, como latidos, como olor. Las ciudades eran un buffet infinito, pero lo peor no era Pablo, era que había otros, en hospitales, en maternidades, en hogares de adopción, niños tranquilos, silenciosos, que sonríen mucho y que miran demasiado fijamente, porque la puerta no se abrió solo una vez,